Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. El mensaje de hoy se trata sobre las presuposiciones, juzgar por sentires, visiones o cualquier tipo de sueños o cualquier tipo de sentimiento, y cómo por medio de las presuposiciones o preconceptos terminamos pecando. Y mis hermanos, es un problema muy serio de la iglesia de Cristo. Vean, en todas las iglesias se da, en todas, y el Olivo no es la excepción. El problema es que la gente comience a hacer conclusiones y hacer juicios de personas sin ni siquiera conocer a esa persona. Vean, les iba a pedir que esa toma donde la gente se ve, y si la podemos quitar, porque todos se vuelven a ver ahí Están bien. No se preocupen, se ven bien. Desde aquí se ven bien, de cerca no sé. Entonces, mis hermanos, el problema es que la iglesia comienza a hacer eso y comienza a hablarlo y camuflarlo por medio de sentires, o sueños, o visiones, de que Dios me habló y que esa persona X o Y. Y eso trata este mensaje de hoy. Sé que esta serie la comenzó José la semana pasada y todos conocemos a José, es un pan de Dios, es un hombre siempre tan educado y tan amable. Pues yo hoy no voy a ser tan amable con usted, mi hermano. El culto pasado, todo el mundo, nadie decía nada, estaban ahí callados. Espero que este sea diferente, ojalá que usted diga, sí, eso soy yo. O no sé, lo que usted quiera, pero no esté tan callado como la pasada. ¿Por qué? Porque ese tema de las presuposiciones, el crearme conceptos de alguien sin siquiera conocerlo, es un cáncer para la iglesia de Cristo, quiero decirle eso. Vean, aquí tengo familia, amigos que amo. Vean, pero por más que los ame, nosotros estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Usted sabe muy bien, si usted viene a esta iglesia, que nosotros no le suavizamos el evangelio. Si tenemos que hablar de pecado, vamos a hablar de pecado. Si tenemos que hablar de cosas duras, lo vamos a hacer, porque al final creemos que esta es la obra de Cristo, no la obra de nosotros. Si nos tenemos que quedar con uno, nos vamos a quedar con uno, no se preocupen. Pero no vamos a vender principios, mis hermanos. Y como pastores, nuestra responsabilidad es cuidar la grey. Y ese es un peligro que hay en la grey del Señor. Esta iglesia es una iglesia bíblica, mi hermano, y quiero que sepa eso. La autoridad de la iglesia, además de Cristo, es la palabra, lo superior a todo, es la autoridad de la Biblia como tal. Creemos en que la Biblia es una sola y la autoridad por encima de cualquier cosa, mi hermano. ¿Está conmigo? De cualquier cosa está la palabra del Señor. Derek predicaba en esos días acerca de las solas de Lutero, recordará eso. Solo escritura, solo escritura. Entonces, mi hermano, mi objetivo con este mensaje no es que usted se vaya enojado, triste, lo que sea, es que como iglesia también maduremos acerca de lo que Cristo quiere para nosotros. Estoy diciendo que Dios no habla, no estoy diciendo eso, mi hermano. Somos una iglesia continuista, creemos en que Dios puede hablar y creemos en que los dones continúan y que Dios sigue hablando. Eso es parte de nuestra creencia, de nuestra declaración de fe. El gran problema, mi hermano, es cuando ponemos los sueños, sentires, visiones por encima de la palabra del Señor. Y lamentablemente esta iglesia, les voy a contar algo, esta iglesia comenzó siendo una iglesia de puros jóvenes que venían literalmente del mundo a la iglesia. Conforme pasó el tiempo, gracias a Dios, la grey ha crecido mucho y viene gente de muchos lugares. Y eso es bueno y es malo a veces, porque a veces vienen con un montón de estructuras y pensamientos y cosas que les enseñaron que no necesariamente son bíblicas, mi hermano.
Y este tema de las presuposiciones, el pensar de que Dios me reveló algo y que eso tiene el peso de la Biblia, mi hermano, nunca va a ser así. Quiero que lo sepa. Por lo menos aquí no lo va a hacer. La Biblia es una sola, ya lo vamos a ver más adelante. La Biblia está compuesta por los 66 libros de la Biblia y nada más. Y no hay palabra, ni punto, ni coma, nada que usted le pueda agregar. No se distraiga, mi hermano, con los hermanos que se acaban de sentar, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo se usan muchas veces los dones y cómo a veces por creer que usamos dones como el discernimiento, a veces terminamos pecando. Y les dije que no estoy diciendo que Dios no puede hablar, Dios puede hablar, puede haber un sentir en mi corazón de algo, pero también la Biblia enseña cuál es el protocolo correcto cuando yo tengo un sentir en mi corazón. Por eso la serie se llama Conversaciones Incómodas. Entonces, el juicio es silencioso. Hay veces que hacemos juicio en nuestro corazón por alguna razón, porque mi hermano hizo X o Y. Y a veces resulta más un tema de orgullo que de revelación de Dios. A veces me creo superior porque creo que mi hermano es X o Y, o sé esto de esa persona. Y nos lleva a creernos más y no recordamos que el peor pecador de todos es usted. Para usted y para mí soy yo. Siempre les digo esto en las prédicas, siempre. 1 Timoteo 1:15, Pablo comienza y habla de palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Pablo dice, yo soy el peor de todos. ¿Por qué? Porque solo yo conozco lo que está en mi corazón y solo usted lo conoce. Entonces, mi hermano, la gente llega y de pronto y te dice, mira, es que siento algo raro de esta persona. O no me da paz. Ese yo lo detesto, no me da paz. O la gente toma decisiones en función a la paz, de que me siento con paz o no me siento con paz. Mi hermano, la paz de Dios es tan diferente que la paz que nosotros tenemos. O tengo un sentir sobre mi hermano. ¿Has escuchado ese también? Yo muchas veces. Y sobre esa base se crean ideas preconcebidas acerca de personas, se construyen narrativas internas y de pronto todo el mundo cree que una persona es X o Y, se comparte con terceros, que eso es chisme, mi hermano. Y de pronto se habla con terceros y se le dice al otro que tal cosa y que siento tal. Se establece distancia y la gente dice, no, mira, es que me voy a alejar de él porque él no sé si es de Dios. Y eso no es discernimiento bíblico, mi hermano. Se parece más a una subjetividad espiritual, donde cada quien, si la palabra no es lo primero, cada quien comienza a pensar cosas diferentes, entonces cada quien tiene su propia realidad y somos iguales al mundo, relativistas, todo es relativo, ¿verdad? Entonces mi verdad es la verdad porque yo la tengo en mi cabeza. Mis hermanos, yo no creo que Dios pueda revelársele a alguien. Es más, les voy a decir algo, yo no encuentro en la Biblia un solo ejemplo de que alguno de los discípulos que tenían los dones del Espíritu tan frescos, mi hermano, y sanaban enfermos igual que lo hacía Jesús, tuvieron sentir acerca de que otro hermano era malo. Ya vamos a hablar de eso. Habían hermanos malos, igual que ahora, un montón. ¿Verdad? Recuerdan que la cizaña y el trigo crecen juntos. La iglesia siempre va a haber cizaña y trigo, eso es normal. Pero usted no encuentro una que Pablo dijera, mira, es que tuve un sentir acerca de tal persona, decía era mala, o Pedro, ni una sola. Ellos iban por evidencia, no por sentires. Y la iglesia cristiana, sobre todo latinoamericana, habla mucho de sentires porque somos una cultura mística. Derek predicó de eso, ¿se acuerdan? El último mensaje de esta prédica de la historia de la iglesia, ¿recuerdan eso? Somos una cultura mística, por defecto somos místicos. No es para hablarlo hoy, después lo conversamos, ¿ok? Entonces, Apocalipsis 22:18. Mis hermanos, tengan cuidado cuando alguien dice, mira, es que Dios me dijo, o Dios dice, y demás. Otra vez, nosotros que pensamos que Dios puede hablar, pero nunca, 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 nunca va a tener el mismo peso que tiene la autoridad de la palabra de Dios. ¿Están conmigo, mis hermanos? Por eso es tan peligroso cosas que pasan en la iglesia, que la gente dice, mira, es que tal persona es apóstol. Y se ponen al nivel de los apóstoles de Cristo. Los apóstoles de Cristo tenían un llamado muy específico para un tiempo específico. Tenían que terminar de escribir el canon bíblico, mis hermanos. Entonces, cuando alguien se llama de alguna de esas formas, o cualquiera de esos nombres que usted conoce, se ponen a la misma autoridad que los apóstoles bíblicos. Entonces, lo que esa persona dice tiene el peso de la Biblia. Y no es así, mis hermanos.
¿Están conmigo? Apocalipsis 22, 18. Yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Usted lo puede leer también en Gálatas, los que vienen los miércoles al estudio bíblico, Gálatas 1, 7. Pablo le llama anatemas a cualquiera que agregue algo al evangelio de Cristo, alguito. Y anatemas es maldito, y usted lo puede encontrar en Deuteronomio 4, 2 también. Así que mi hermano, tenga mucho cuidado con los sentires. Le quiero contar de un hombre que fue juzgado por sentires. Y no es más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Usted va a Mateo 13, 55 al 57 y encontrará esta frase. ¿No es este el hijo del carpintero? Lo voy a poner en contexto. Jesús estaba predicando las parábolas del reino, Mateo 13, y al llegar a Nazaret, su ciudad natal, mis hermanos, enseñaba en la sinagoga, y la reacción de la gente fue, ¿de dónde tiene esta sabiduría y milagros? Versículo 54, ¿de dónde tiene esta sabiduría y milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y mis hermanos, ¿sabe quién dijo esto? Porque no es una pregunta vamos a ver, ¿en qué entender la pregunta? No es una pregunta porque querían saber más información. Es una pregunta de juicio. Estaban diciendo, este no es el hijo del carpintero, es una pregunta retórica. ¿Están conmigo, hermanos? Yo no ocupaba una respuesta. ¿Quién dijo esto? No fueron los fariseos ni los saduceos. ¿Sabe quién fue? Mismas personas que crecieron con Jesús, que lo conocían desde que él estaba en Nazaret. Después de que el Señor estuvo en Belén, en Egipto, y después Nazaret, los que estuvieron ahí con él, son los que decían esto. Notemos que ellos no reconocen la sabiduría del Señor, vieron los milagros, la evidencia estaba frente a sus ojos, mis hermanos, pero en lugar de seguir la evidencia, ¿sabes qué hicieron? Recurrieron a la familiaridad para descalificar al Señor. Se fueron porque como Jesús lo conocían desde pequeño, no puede ser que esto sea más que nosotros. Todos somos del mismo lugar. ¿Sabe? Y el argumento implícito no buscaba más información, hacía una afirmación, conocemos su origen y no puede ser más que esto. Todos usted y yo conocemos el origen del Señor. El origen del Señor es divino, no es terrenal. Pero para ellos tuvieron un preconcepto de Jesús solamente porque conocían su origen. Entonces no refutaron su doctrina, no tenían la palabra para hacerlo. No refutaron sus milagros, no podían hacerlo. Atacaron su procedencia, mis hermanos, sin ir a la evidencia. Y eso es una falacia genética. Invalidaron a Jesús solamente por su origen. Juan 1:46 y dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Otra pregunta retórica. Es una afirmación prácticamente. ¿Puede salir algo bueno en Nazaret? ¿Y quién estaba hablando? No fueron los fariseos tampoco, ni los herodianos, ni los saduceos. ¿Sabe quién? Natanael, Bartolomé, uno que sería discípulo de Jesús. Y le voy a poner en contexto. Nazaret no era el centro religioso, Nazaret ni profético, ni mucho menos. Y Natanael no habla desde la evidencia, ni siquiera había visto a Jesús, sino que vino Felipe y lo buscó y le dijo, he encontrado al Mesías. Es un hombre de Nazaret. Y él dice, ¿puede salir algo bueno en Nazaret? Es una afirmación. Él está afirmando de que en Nazaret nada salía bueno por una reputación cultural del lugar. ¿Están conmigo, hermanos? Está expresando su incredulidad del Cristo, mi hermano. Y él hace un prejuicio, él hace un preconcepto antes de investigar ni siquiera quién era este hombre. No le da la oportunidad a Jesús de conocerlo, sino que lo juzga. Y la respuesta de Felipe es clave. ¿Qué dice Felipe? Le dice, ven y ve. Ven y júzgalo por ti mismo. Y me voy a adelantar a algo, mi hermano. El método bíblico no es suponer, es examinar. Otra vez, el método bíblico no es suponer,
es examinar. Recuerda que en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a las iglesias, ¿sabes qué? Cuando venga alguien a predicar el Evangelio, vayan primero a la palabra ustedes. Escudriñen las Escrituras a ver si lo que dice esta persona es cierto. Y Natanael o Bartolomé es el mismo, examina y termina siendo uno de los discípulos de Cristo, al punto que termina muriendo, dando su vida por Cristo. Juan 7:27 dice, refiriéndose a Jesús, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y mi hermano, tal vez de esas tres presuposiciones que hicieron de Jesús, hicieron muchas más, pero estas tres, tal vez esta es la más dura. Y lo quiero poner en contexto, el versículo 25. Dice que estos que dijeron esto decían entonces unos de Jerusalén. Pudieron haber sido saduceos, pudieron haber sido fariseos, tal vez sí, pero también era gente normal. Eran algunos, porque si hubieran sido los fariseos, la Biblia hubiera dicho, decían los fariseos. Pero la gente comenzó a decir, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Hoy en día se sabe que eso es mentira. La Biblia dice que Jesús mismo nacería entre Zabulón y Neftalí, en Galilea. Y muchas otras cosas. Habría que nacería en Belén. Un montón de profecías desde el tiempo de Isaías acerca de Jesús, 700 años antes del Señor. Pero ¿por qué estos hombres decían eso? Lo quiero poner en contexto primero. Estos hombres no eran cualquiera, eran religiosos. Ellos habían sido enseñados. Conocían las expectativas del Mesías. El problema es que los conocían mal. No eran incrédulos, ignorantes cualquiera. Ellos tenían un contexto religioso. Le pongo en contexto qué pasaba en ese momento. Estaba en la fiesta del tabernáculo, había tensión enorme. Los líderes religiosos ya habían decidido matar a Jesús. Usted lo puede leer en el versículo 7:1. El pueblo estaba dividido. Algunos creían en Jesús, algunos no. Y llegamos a este obstáculo. Y estos hombres dicen, este no puede ser el Cristo. ¿Por qué? Porque ellos decían, nadie va a saber de dónde viene el Cristo. Y les voy a contar dónde ellos decían esto. Hay un libro que se llama el Talmud babilónico, lo han escuchado, a veces hablamos de él. Es un libro que son comentarios rabínicos. Es más, hoy en día los judíos lo usan. Y esos libros se escriben alrededor del 400 antes de Jesús, cuando, usted sabe muy bien, Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y después pasan 400 años donde Dios no habla. Y los judíos hacían mucho esos comentarios bíblicos. Y el Talmud es uno muy conocido, tal vez de los más conocidos. Y exactamente en el Sanedrián 97a y 99a, ellos llegan a la conclusión que según Daniel 7 y según Miqueas 31, nadie sabría de dónde venía el Mesías. Pero eso es una mala interpretación de la palabra de los profetas. Pero ellos habían sido enseñados de esto. Entonces ellos dicen, Él no puede ser el Cristo, porque nadie sabe de dónde viene el Cristo. Pero era una mala interpretación bíblica. Y en cambio ellos conocían muy bien dónde era Jesús. Jesús venía de Galilea, de Nazaret de Galilea, ¿verdad? Tenía familia conocida y demás. Entonces dicen, no puede ser que sea Él porque sabemos quién es. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un gran problema que se traduce a nosotros, mi hermano. Que es que a veces somos mal enseñados con cosas y hacemos presuposiciones, obtenemos preconceptos acerca de la palabra del Señor porque tal vez me enseñaron mal de antes. Y estoy diciendo que tenemos la verdad absoluta aquí en la iglesia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, examinen su Biblia, mi hermano. Examinen la palabra del Señor cuando haga cualquier otra cosa. Esos hombres rechazan al Señor por un preconcepto que les habían enseñado mal. Aquí hay tres errores teológicos, mis hermanos, tres casos diferentes. El problema, ¿sabe qué es? La falta de información, que eso provoca el exceso de presuposición. A veces cuando tenemos poca información, tendemos a hacer preconceptos. ¿Sabía que los hombres más inteligentes de la historia de la humanidad, como Newton o Pascal, o tal vez uno más reciente como Francis Collins, son creyentes en Jesucristo? Quiero que sepa eso. Pero a veces la gente tiene muy poquita conocimiento bíblico e histórico
y hace conclusiones que no tienen sentido. ¿Usted sabe que la Biblia es el libro de los Hechos es el libro históricamente más probado de todos los tiempos? ¿Sabe que Jesucristo es el hombre, el personaje histórico más probado de todos los tiempos? Hay gente que se atreve a decir que no existió, cuando tiene más de 25,000 escritos que habla de él, mientras que otros hombres como Platón tiene 10. ¿Por qué? Porque falta conocimiento, y la falta de conocimiento te hace tener ideas preconcebidas. Yo sé que aquí conocen todos del Señor, pero lo mismo nos pasa aquí dentro de la iglesia. Los nazarenos juzgaron porque no tenían el conocimiento, porque creían conocerlo bien, porque tal vez vieron a Jesús crecer ahí con ellos. Sabe que Jesús no tenía ninguna falta. No podían decir, hizo aquello malo o esto malo. Pero aquí nosotros, cada uno de nosotros sí. Y a veces tendemos a juzgar a alguien porque creemos conocerlo bien. Porque conocemos sus fallas, mis hermanos. Conocemos que antes era de X o Y manera. Cuando tal vez Cristo mismo está haciendo la obra en esa persona. Mi hermano, le quiero decir algo muy peligroso. Esto es un tema muy serio. Vean, a veces tendemos a nos es fácil sacarle los trapos sucios a alguien. Queremos tener derecho porque conocemos algo de esa persona. Cuando Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sabe qué? Dios mismo no se acuerda de nuestros pecados y nuestras iniquidades, y nosotros sí, a veces del de mi hermano. ¿Usted entiende el peso que tiene eso? Yo no sé usted, mi hermano, pero yo no quiero estar en el lugar de Dios. Me da miedo estar en el lugar de Dios. Y a veces estamos en el lugar de Dios porque creemos tener el derecho, porque conozco muy bien a alguien. Natanael o Bartolomé lo juzgó porque no tenía la suficiente información, mi hermano. Creía que no valía la pena ir a conocerlo. Eso mismo pasa entre nosotros, mis hermanos, a veces. Conocemos a alguien nuevo y no nos cae bien, o no piensa igual que yo, o nos da celos, o nos da envidia. Ya tenemos preconceptos de esa persona, y a veces le ponemos el nombre de Dios y decimos, es que siento de Dios tal cosa, cuando realmente ni siquiera lo conocemos, mi hermano. La Biblia no nos manda a ser juzgadores, nos manda a dar oportunidades, ser misericordiosos y a esperar y ponerlo en prueba, mi hermano. Eso es lo que nos manda la Biblia. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe qué quiere decir eso? La Biblia nos manda a ver a cada uno de mis hermanos como superior a mí mismo. Eso es humildad, mis hermanos, ¿o no? Es difícil, pero así es lo que el Señor nos manda a hacer. Estimarlos aún mayor que nosotros. Aunque sea malo en el fondo, no importa, porque yo cumplo la palabra del Señor, mi hermano. Yo no tengo el mazo del juicio. Eso no me toca a mí, eso es del Señor. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Están conmigo? Les dije que no les iba a gustar, ¿verdad? Mis hermanos, no había una iglesia en la Biblia que tuviera más dones que la iglesia de los Corintios. Usted lo puede leer en la carta de los Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, que teológicamente es una sola carta. Y le quiero contar algo. Los Corintios tenían muchos dones y eran usados en los dones, pero cometían un grave error. Y Pablo les manda esta carta para regañarlos y decirles, ¿saben qué, iglesia? Ustedes lo están haciendo mal. Y ellos llegaban y tenían asambleas entre ellos, y de pronto alguno que se enojaba comenzaba a hablar más duro que el otro, en lenguas, como usando su don para pelear. Y entonces Pablo les escribe toda esta carta para decirles a ellos que el motor del don es el amor, nada más. Que sin amor puedo hablar en lenguas angelicales, que es una hipérbola, de verdad, es una hipérbola. Puedo tener el superdón, que si no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? No tengo nada. Así lo dice Pablo. Y Pablo hace usted lo puede leer, 1 Corintios 13, hace este mensaje lírico. Para muchos teólogos es la mejor expresión lírica del amor escrita en toda la historia de la humanidad. Lo puede leer ahí. Termina diciendo, si no tengo eso, no tengo nada. Mi don de discernimiento, si no tengo amor, es como cimbales. Como imagínese usted pegándole a una cacerola ahí en su casa, a un sartén. Es solo ruido,
No sirve de nada. Porque sin amor, el don no sirve de nada. 1 Corintios 13:5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Sabes qué quiere decir eso? No guarda una libreta de errores. No guarda los errores de mi hermano, no los guarda. Ni de mi esposo, ni de mi esposa, ni de nadie. Porque Dios mismo es así. Si Dios mismo no lo hace, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? No somos superiores que el Señor. El peligro de los sentires, mis hermanos. Tener un sentir no es un pecado, quiero decirle eso. Usted puede tener un sentir en su corazón. Pero convertirlo en un criterio, hacerlo una realidad en su vida, sí lo puede llegar a hacer. Quiero que sepa eso. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Tu corazón es engañoso. O tal vez, o no, tu corazón siempre la pega. ¿No te has enamorado de la persona incorrecta? ¿Te ha pasado o no? ¿O todos fueron directo ahí con la esposa? No creo, mis hermanos, a ver. Gálatas 5:17, el creyente aún lucha con la carne. Quiero decirte eso, vamos a seguir luchando con la carne toda nuestra vida. Vamos a luchar contra la carne. Hasta que usted deje de ser de carne, usted va a luchar con su carne. Y su carne no solo pecado sexual y todo eso, es parte de... También es esto, mi hermano. Es el sentir sentimientos hacia personas. Un sentir puede surgir de heridas pasadas, puede surgir de experiencias negativas, inseguridad, comparación, celo espiritual. Pero cuando elevamos al sentir a una categoría de juicio, mis hermanos, usurpamos la autoridad que no nos pertenece, la autoridad de Dios mismo. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Entonces dice, no juzguen a nadie antes de tiempo. Es decir, hasta que el Señor venga. No es que no lo vamos a juzgar unos cuantos meses, no. Hasta que el Señor venga. ¿Ya vino el Señor? No ha venido. Bueno, sí vino. Sí, muy bien, doña María, muy bien. Hasta que el Señor vuelva por segunda vez. No ha vuelto el Señor. Hasta que no vuelva, no podemos juzgar. Eso le toca, mi hermano, a Dios. Y mientras usted comprenda que el peor pecador es usted, y yo soy el peor pecador, y que mi hermano tiene que ser superior a mí, no tengo por qué juzgar, no puedo. Porque soy peor yo, ¿no? Pablo establece un límite. Juzgar las intenciones es dominio exclusivo de alguien, de Dios. La mayoría de los sentires apuntan a una intención, quiero que sepa eso. Es creer que sabemos la intención de la otra persona. No siento que esa persona sea sincera. ¿Has escuchado eso? O tiene doble moral, o tiene doble intención, o no es genuino, o no es genuina. Eso es precisamente lo que el texto prohíbe hacer. Juzgar las intenciones del corazón, porque usted no la sabe. He escuchado algunos peores. Él no es de Dios. Mis hermanos, son muy fuertes. Usted no lo sabe. Ella es una falsa. Él no es de Jesús. Y así tantas cosas que se dicen en la iglesia, solo porque tenemos un sentir. Vean, nunca los falsos fueron expuestos por sentires. Nunca. Se lo dije ahora al inicio, nunca. No sé si lo dije este culto o el otro, me perdonan, pero nunca los falsos fueron expuestos por eso, sino fueron expuestos por lo que hacían, por lo que hicieron, no por sus intenciones, porque las intenciones solo las conoce Dios. Le doy un ejemplo, Gálatas 1, en los Gálatas, los que estuvieron el miércoles fueron expuestos, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hacían mal? Con la doctrina que la hacían. La distorsionaban, mis hermanos. Decían que Pablo les enseñó el evangelio, que somos salvos por gracia solamente. Y esos hombres judaizantes decían, ok, sí, la gracia es importante, pero también hay que sumarle un poquito de obras. Entonces los encontraron, la evidencia fue que distorsionaron la doctrina. Los corintios, por su conducta y sus actitudes,
por su conducta de pleito constante y por su pecado visible, mis hermanos. Mateo 7:16, Jesús mismo dice, por sus frutos los conoceréis. Y sus frutos, mi hermano, no es que pequen, porque si no ya todos aquí estaremos condenados al infierno. O usted no peca. No creo, mi hermano. Y usted cree que no peca, póngase el estándar de Cristo, por favor. Lea las parábolas de Cristo, porque las parábolas tratan de salvación. Si usted no cumple las parábolas de la manera perfecta, mi hermano, usted no es digno de salvación. Y nadie los cumple, mi hermano. Nadie, no hay uno solo. Perfecto, solo uno, Cristo, mi hermano. Nada más. Entonces, por su fruto los conoceréis. Se refiere a un fruto observable y continuo. No un hermano que pecó. Las 15 perfecciones del amor que usted lee en Corintios dice que cuando un hermano peca, usted sabe que es un hermano en Cristo. Usted va y se pone al frente de él con un escudo y lo protege, aunque su vida esté en juego, mi hermano. Lo que Jesús se refiere son obras que demuestren arrepentimiento. Lea Mateo 3. Mateo 3, Juan le dice a los fariseos, ustedes se creen salvos porque son hijos de Abraham. Hagan frutos que demuestren su salvación. ¿Cuáles son esos frutos? Frutos de arrepentimiento. Usted puede ver una persona que se equivoca, pero está luchando con eso. Es tu hermano. Pero cuando alguien está en un pecado continuo y no le importa, no tiene remordimiento, mi hermano, te das cuenta que no es tu hermano. Pero le quiero decir algo, a ninguno de los dos el Señor nos llama a juzgar. El proceso bíblico, mi hermano, es muy claro. Usted tiene una duda, usted tiene un sentir en su corazón. Jesús mismo dijo, Mateo 18:15, ve, repréndele estando tú y él a solas. No dice, ve y haz un chisme, cuéntale a tus hermanos de discipulado, o cuéntale a, no sé, a tus discípulos, o cuéntale a quien sea. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Ve, repréndele estando tú y él a solas. No dice, crean narrativas paralelas para que todo el mundo sepa un poco qué está pasando con esta persona. O no crees una distancia silenciosa, me alejo de él o de ella, porque no, es que ella no es de Cristo. No dice eso. ¿Sabes qué dice? Ve, repréndele estando tú a solas. El Señor te manda que vayas de forma directa con esa persona, lo confrontes y ahí mismo le digas, mi hermano, tengo este sentir suyo, o mi hermano, sé esto suyo. Y usted va en amor, entendido de que esa persona puede que te diga, no, no es así. Vea, a nosotros nos ha pasado como pastores. Eso está donde una persona, usted le dice, mira, está pasando esto. Y la persona dice, no, yo no puedo hacer nada, mi hermano. Esa persona miente, está entre él y Cristo, nada más. Yo no puedo sacarle la mentira ahí con, no, el Señor no nos mandó a eso, mis hermanos. Usted también tiene que tener la humildad de entender que tu sentir puede estar equivocado. Te puedes equivocar, porque somos hombres y mujeres y no nos equivocamos, mis hermanos. Voy a decir una palabra, pero no, mejor no. Nos equivocamos mucho. Solo la palabra de Dios es infalible, solo Dios no se equivoca nunca, mis hermanos. Entonces, ¿saben qué? Cuando no hacemos esto y vivimos de sentires, yo siento esto de mi hermano y aquello, y tuve un sueño y tuve una visión, ¿saben qué pasa? Terminamos siendo relativistas y somos iguales al mundo. ¿Han visto esta gente que se viste de perro, que está como de moda ahorita, y se viste de perro y de gato y brincan? ¿Sabe que esa gente en verdad piensa que ellos son perros? Porque el tiempo en el que usted y yo vivimos es el tiempo del relativismo. Todo es relativo. Si yo siento algo es porque soy eso. No importa que la biología me diga que soy otra cosa, soy un, no sé, perro en este caso. Porque mi percepción es mi verdad. Lo que siento me define, mi hermano. Y si nosotros como iglesia hacemos lo mismo que les estoy diciendo y vivimos de sentires, nada nos diferencia a ellos. No entendemos que en la iglesia nuestro estándar no es cómo me siento yo, es Cristo y es su palabra, mi hermano. Nada más, nada más. La evidencia deja de importar para el mundo que vivimos. Ya a la gente no le importa que la evidencia, que la biología diga X o Y. Se mueven a través de su corazón. ¿Qué dice Jeremías? El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Eso no es espiritualidad, mi hermano. Es relativismo práctico. Y es un cáncer para la iglesia.
Los que juzgaron a Jesús, quiero terminar con esto, es irónico, mis hermanos, porque los que juzgaron a Jesús, ellos en su corazón creían que defendían a Dios. Creían que lo estaban haciendo. Pensaban, conocemos su origen. Eso no puede ser el Cristo, pero conocemos su origen. Sabemos que el Mesías, nadie va a saber de dónde va a venir. Entonces ellos pensaban, este no es, este debe ser alguno que engaña. Y tal vez hoy en día tengo discernimiento, yo sé que este no es del Señor. Pero le quiero decir esto, quiero terminar con esto. Cuando la iglesia juzga por sentir, puede estar rechazando precisamente la obra que Dios está haciendo. Usted puede ser una piedra de tropiezo de la obra del Señor en una persona. Quiero terminar con unas palabras, y esta vez no van a ser unas palabras del Señor. Quiero terminar con unas palabras de un fariseo. De un fariseo. Hechos 5, 34, 39. Lo pongo en contexto. Los discípulos, Jesús acaba de resucitar. Y los discípulos pasaron de ser los más cobardes a los más valientes. Y comienzan a predicar el mensaje de Cristo. No les importó que los mataran y los persiguieran. Ellos iban a predicar lo que habían visto de Cristo. La evidencia de que este hombre Jesucristo resucitó de los muertos y es el Hijo de Dios. Porque no solo lo sintieron, lo vieron con sus ojos, mis hermanos. ¿Está conmigo con la diferencia? Lo vieron y comenzaron a predicar y a predicar y a predicar. Y el Sanedrín, los fariseos se unen, los arrestan y arrestan a todos. Y Pedro y Juan eran los capitanes, los que hablaban por ellos. Y están en este debate, en este juicio imparcial, donde están todo el Sanedrín y están los discípulos de Jesús. Están discutiendo. Y en eso se levanta este hombre llamado Gamaliel. Dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Se levanta este hombre, un fariseo de tiempo, venerado, todo el mundo sabe quién era. Es más, usted lo puede encontrar, fue el maestro de Pablo, de Saulo de Tarso, el mismo. Se levanta y dice, un momento, saquen a los apóstoles, tenemos que hablar algo. Lo sacan. Y les dijo, varones israelitas, mirad que vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres, tengan cuidado. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Y se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Y después de se levantó Judas el Galileo en los tiempos del censo, un tiempo antes, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él y todos los que obedecían fueron dispersos. Entonces Gamaliel comienza a hablar y dice, mis hermanos tranquilos, antes se levantaron otros, Teudas y este otro que se llamaba Judas el Galileo. Ellos también comenzaron a hablar y predicar. No dice que si decían que era el Cristo, no, eran unos líderes y la gente los comenzó a seguir. Pero cuando cayó, todos sus discípulos se perdieron. Y cuando cayó el otro, todos sus discípulos también se perdieron. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Entonces déjenlos irse. Porque si esta obra que ellos están hablando, Jesús era un hombre cualquiera, ¿sabes qué? Esta obra se va a acabar pronto, como pasó con los dos anteriores. Mas, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis que tal vez hallaos luchando contra Dios. ¿Sabes qué dice? Él dice, ¿sabes qué? Si esta obra es de Dios, si esos hombres realmente son de Dios y este hombre Jesucristo era el Mesías, ¿sabes qué va a pasar? Ustedes tal vez estarán peleando contra Dios mismo, mis hermanos. ¿Saben qué pasó? Esos hombres salieron, predicaron por todo el mundo y todo el mundo conoció quién es Jesucristo, mis hermanos. Todo el mundo, y usted está aquí hoy porque ellos predicaron. La obra nunca terminó. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Apláudale al Señor, pero ¿qué quiero decir con eso? Apláudale a eso también. Apláudale a esto. Mi hermano, a veces peleamos contra gente que puede ser del Señor y está aquí en la casa. Y tal vez está pasando un tiempo difícil. ¿Sabe? El Señor nos manda a ser misericordiosos con ellos, como Él es misericordioso.
La Biblia dice que su misericordia, ¿sabes qué? Él es tardo para la ira, tardo y grande en misericordia. Y usted y yo tenemos la oportunidad de ser un poquito como Él, un poquito. No andar juzgando las intenciones de la gente sin conocerla, mi hermano. No andar viviendo de sentires. ¿Sabes qué somos llamados a hacer? A ser pacificadores, predicadores, a ser amorosos, mis hermanos. A ser la iglesia de Cristo, a ser la iglesia de Cristo. No vive de estar juzgando a los demás. Da oportunidades, porque el Señor a mí, no sé usted, pero a mí me ha dado muchísimas. No sé usted, pero si no fuera por las oportunidades de Cristo, yo no estaría aquí. Mi hermano, eso nos manda a ser el Señor, misericordiosos como Él es, con nuestros errores y nuestras fallas. Así se vive el cristianismo, mis hermanos. Vamos a orar, ¿ok? Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Señor. Seguir tu palabra, Señor, es difícil, Padre. Cuando tal vez nos han herido, cuando tal vez hemos vivido situaciones difíciles, Señor. Cuando tal vez nos cuesta volver a creer, Señor, y dar oportunidades. Padre, cuando sentimos que tal vez nadie me ha dado oportunidades, Señor. Cuando me han enseñado que lo que pesa, lo que está en mi corazón. Señor, pero queremos ser más como tú eres. No como nosotros, Señor. Menguar nosotros, porque nosotros somos nada, Padre, piedras pequeñas. Señor, en esta obra tan poderosa, tan grande tuya, Padre. Padre, que no seamos estorbo de tu obra. Señor, que no luchemos contra ti, Padre. Porque los que tú escogiste, Señor, a veces nosotros no sabemos. Porque no vemos lo que tú ves. Porque tú viste a Pedro y viste un pecador, un hombre corrupto, ignorante, Señor, un don nadie. Pero tú viste un árbol, Señor, en ese hombre. Padre, que podamos ser como tú, Señor. Ser una iglesia que dé oportunidades, Padre. Y si nos equivocamos, que nos equivoquemos dando oportunidades, Señor. Mis hermanos, tenemos años de estar en la iglesia. Y muchos de nuestros líderes están lejos del Señor hoy en día. Muchos de que fueron líderes, lejos, perdidos, algunos muertos, algunos en la cárcel. Muchas cosas han pasado desde que comenzamos esta obra, Señor. Pero aún hoy, yo creo que algunos de ellos conocieron a Cristo y lo conocen y serán salvos. Porque así es el Señor, así creyó en mí y cree en usted. Tenemos que ser más como Cristo y menos como nosotros. Que el Señor los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.